Queremos que el Rey venga y cambie nuestra vida, ¿verdad? Que cambie nuestra circunstancia. Y ¿sabes qué? Pensando en eso, escribí esta canción que dice así: existe un sueño mucho más que la imaginación, sobre un pueblo que espera su rey. Cuando el Rey venga, todo el mundo cambiará. Nadie dijo que sería fácil. Cada etapa tiene sus retos. La responsabilidad es mucha. En ocasiones queremos tirar la toalla, pero con amor y el consejo del cielo, todos lo podemos lograr. Bienvenidos, esto es Escuela para Padres, un espacio de ayuda y consejo para los padres de esta generación. Comenzamos. Muy buenas noches, sean bienvenidos cada uno de ustedes que nos están escuchando, sintonizando a través de la radio en la frecuencia 101.5 FM. Este es su programa Escuela para Padres. ¿Cómo están? Hola Lorena, pues muy bien, bien contentas aquí. Y ya listas con este tema tan bonito que traes. Así Tan es. extenso, ¿no? Sí. Así es, pues ¿cuál es el tema de esta noche que vamos a compartir con ustedes? Pues uno muy importante, ¿verdad? Que se trata de la inteligencia emocional en las familias. Y miren, Dios nos dio la capacidad de tener emociones, ¿sí? El ser humano pues no es como un robot, ¿verdad? O sea, Dios nos creó a su imagen y semejanza, y pues Dios también, si usted lee la palabra, usted puede ver ahí que Dios tiene emociones. ¿sí? Así es. Y uno de esos pues es el amor, ¿no? que tiene por nosotros, sí, es el cuidado y todo así como el ser humano lo tiene, pues Dios también así nos creó como Él. Y es importante empezar a ver qué es lo que dice la palabra acerca del manejo o del control de las emociones. Porque si vamos a estar conversando, pues de que hay un término, ¿verdad?, que se llama inteligencia emocional en la familia, pues tiene que ver con eso. De hecho, Lorena, fíjate que yo leía, o sea, que es un nuevo concepto, ¿no?, de pocos años atrás, de inteligencia emocional. Ajá. Sin embargo, muchas personas no saben, y allá en casa, pues yo creo que en muchas casas no saben que esto de la inteligencia emocional ya está escrita desde hace miles de años, ¿verdad? Uh-huh. Porque Dios ya nos los puso en su palabra. De Así hecho, es. ahí está todo lo que nosotros debemos de saber para poder controlar nuestras emociones. Uh-huh. Sí. Y es que Fíjate que ajá. sí, perdón. Sí. Estaba pensando yo que ahorita con lo que estábamos, las estaba escuchando, Uh-huh. Cuando dice uno, ¿qué dice la Biblia? Sí. A ver, ¿y qué dice la palabra, no? Aparte de lo que nosotros oímos así nada más, ¿no? Dice, pero ¿qué habla la palabra acerca del manejo y del control de nuestras emociones? Y bueno, yo pienso que como respuesta hay tantas cosas tan importantes. Pienso, ¿cómo seríamos los humanos? ¿Cómo seríamos nosotros, los seres humanos, si nunca nos emocionáramos? Sí. Imagínate, si fuéramos capaces de controlar las emociones de todo momento. Uh-huh. Entonces estaríamos siempre así como un robot, sin una sonrisa, no mostraríamos tristeza, nuestra comunicación, nuestros gestos, pues no darían ninguna información a nadie, ¿no? Sí. Imagínate, como si fuéramos de madera, ¿no? En un solo gesto continuo. Entonces, Son muy importantes. es muy importante nosotros que ese control nos lleve a llevar un control equilibrado, ¿verdad? Así es, porque definitivamente las emociones llevadas al límite, pues pueden causar daño.
Así es. ¿sí? Y esa es la clave de lo que le queremos transmitir en esta noche, precisamente, porque en base a eso es lo que gira, tener una inteligencia emocional, ¿sí? No solamente como personas, sino también como matrimonio, como padres y obviamente como hijos también. Sí. ¿sí? Y como seres individuales, Claro. en cualquier espacio en el que estemos nosotros, ¿verdad? En algún momento determinado. De hecho, yo Así les es. quiero compartir una parte de la Biblia que habla respecto al costo, ¿no? Las consecuencias de un mal manejo de las emociones. Sí. Dice que en su palabra dice que la respuesta blanda quita la ira, ¿verdad? Y un ejemplo también de estas consecuencias está en Eclesiastés 10:1, dice, donde las moscas muertas apestan y echan a perder el perfume, asimismo pesa más una pequeña necedad que la sabiduría y la honra juntas, ¿sí? Cuando, por ejemplo, en un trabajo, ¿no?, que se enoja el empleado con el jefe y no se puede controlar y dice y hace, y la consecuencia pues es que pierde el empleo, ¿no? Porque no midió las consecuencias de lo que hizo por no controlar esas emociones. Y pasa mucho. Como dice el dicho, se pone a Sansón a las A patadas. las patadas. Sí, así Y es. ciertamente, porque las emociones son indicadores muy fuertes, muy fuertes, de lo que está sucediendo en nuestro corazón. Así es, y a veces pues van a ser agradables y otras veces no, No, porque sí. la vida así es, ¿sí? Así es. Entonces tenemos que estar preparados precisamente para saber cómo afrontar todo tipo de emoción. Porque ¿sí? los celos, por ejemplo, los celos en las parejas han desencadenado muerte. Sí, sí, así Entonces, qué importante es aprender el manejo de las emociones, aprender nosotros a manejar nuestras emociones y no que nuestras emociones nos manejen Así o es. nos dominen a nosotros, ¿verdad? Así es. Examinar bien a nuestros corazones para determinar cuando estemos sintiendo ira, cuando estemos sintiendo coraje o frustración, examinar por qué estoy sintiendo esto, Ujú, qué es lo que realmente está pasando, ¿no? Así es. Para poder proceder, para poder tener ese control y entonces tomar muy en cuenta lo que decías ahorita, la ira del hombre no obra en justicia de Dios. Así es. Sí, ¿No? es Y cierto. eso lo hemos aprendido en Santiago, o sea, Ujú. la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces es como que nos estamos separando para hacer únicamente lo que nosotros queremos, ¿verdad? Así es. Y ya no estamos haciendo la voluntad de Dios. Y ya no estamos siendo a su imagen y semejanza. Así es, así es. Entonces hay que, otra cosa importante es que hay que saber reconocer lo que estamos sintiendo, ¿sí? ¿Qué tipo de emoción estoy sintiendo? Y, Sí. porque a veces también el ser humano bloquea, ¿sí? Bloquea, no quiere aceptar que está triste o que está enojado o que eso no le gustó. Entonces ahí tiene una emoción sin tratar, ¿sí? O sin saber gestionarla o manejarla. Así. ¿sí? Entonces es importante que reconozcamos también cómo nos estamos sintiendo, reconocer esa emoción, aceptar que nos estamos sintiendo de tal o cual manera, para entonces pues poder hacer algo al respecto, ¿verdad? Empezar a trabajar en eso. Ujú, así es, así es. Sí, porque la mayor parte de las veces pienso que nosotros como seres humanos, como personas, no nos detenemos un momento, no estamos acostumbrados, no se nos ha enseñado a detenernos y decir, ¿por qué estoy reaccionando así? Ajá, ¿Por qué estoy dando esta respuesta? sí. Si realmente dije algo y ya me arrepentí, ¿Para qué lo dije? ¿para qué lo dije? Me siento Sí. lastimado, Sí. me siento culpable. Así es. Ujú, Es que es muy probable que ofendí. Entonces no estamos enseñados a cuidar la palabra, ¿verdad? ujú, Y nosotros sabemos, hemos aprendido que la palabra tiene fuerza. así es. La palabra puede dañar.
como también la palabra puede edificar. Así es. Ahora pues debemos de estar agradecidos con Dios porque somos seres emocionales, ¿sí? Así es. Las emociones son, Sí. son bonitas, son buenas, Sí. ¿sí? Pero también debemos de administrar nuestras emociones. Sí, sí. Así que de ahí se desprende pues cómo vivamos nuestra vida pues en esa área, Ujú. ¿verdad? Y como lo decías hace un momento, Gloria, en todo lo que hacemos. ¿Sí? En todo, en sí. lo laboral, como nos mencionabas ahorita, Sí, Carla. en Sí. todos los espacios. Así es. Porque nosotros no deberíamos de cambiar de comportamiento dependiendo del lugar En en donde donde estemos. Así es. Deberíamos de ser los mismos en el hogar, en el trabajo, con los amigos, en un supermercado, en cualquier lugar. Pero curiosamente no sucede así. Ajá. Escuchamos a veces hijos que dicen, ay, cómo me gustaría que mi papá o mi mamá me trataran como tratan a sus amigos. Que fueran tan tolerantes conmigo como son con ellos. Ujú. A veces nos descubrimos como cuando sucede esto, que es algo que no sé si ustedes lo que voy a platicarles, cuando va a recibir una visita en casa. Ah, sí. No, ¿qué? Estaba enojado con toda la familia y llega la visita y yo, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y resulta que acabas de medio matar a tu hija, ¿no? Y Carla toca la puerta y se transforma, ¿no? Es una transformer. sí. ¡Hola! Y tu hija se ha de quedar viendo y diciendo, mira mi mamá, que como dicen ahora, ¿no? ¿Qué onda? ¿Qué le pasa? ¿Qué le Así pasa a mi es. mamá? Qué buena es para cambiar de ánimo, ¿no? Decía mi mamá, es que no estoy enojado con ellos, contigo. Ah, contigo sí, hago la aclaración. Bueno, entonces tendríamos que ser más corteses con nuestros hijos. Ajá. Ese tipo de regaños, ese tipo de emociones al llamarles la atención, pues deberíamos de tenerlas bajo control, ¿no? Esas sí las debemos de tener bajo control. Si no, ¿cómo, no? Si no, ¿cómo? No eres piadoso con tu hija, no eres misericordiosa, no estás tú llevándola a que conozca a una madre que tiene ese control. Bueno, pues así va a ser ella, ¿no? Así, exactamente. Nosotros somos los maestros, los que enseñamos las emociones a nuestros hijos. Y es que la inteligencia emocional parte de los padres, pues dentro de la Exacto. familia. Sí. Y como padres, pues tenemos que ser coherentes. Es una de las características de una familia que es inteligente emocionalmente, que hay coherencia entre lo que se dice con lo que se Con lo hace. que se hace. Sí. Exacto. Entonces, hay que tomar en cuenta ese punto, ¿no? Como decían ahorita, y se puede dar en todos los aspectos, ¿no? Así es. Entonces, la coherencia, porque somos ejemplo, ¿sí? Así es. Sí. ¿Y cuáles son las emociones dentro del núcleo familiar? ¿Cuáles son esas emociones que más se manejan? ¿Cuáles son las emociones que papá y mamá constantemente tienen que tratar de controlar para no dañar a nuestros hijos? Porque una palabra, un maltrato, un gesto que pareciera sin importancia, en un momento inadecuado, marca a una persona. Y no lo olvidas nunca. Ajá. ¿no? De hecho, es la frustración, ¿no? Y los desacuerdos que hay en la pareja desde la gestación del bebé. El bebé puede sentir la emoción de su mamá mientras está en gestación, Sí. inclusive si está sintiendo un ataque de su pareja, ¿no? Siente todo. Entonces, qué interesante es que cuando una pareja decide tener su hijo, tener su hija, traer un bebé al mundo, pues, ¿cómo es que toman esta decisión? ¿La toman verdaderamente la decisión? Yo me acuerdo que antes,
puedo recordar pues cuando vino el último hermanito a casa. Y yo recuerdo que mamá decía, es que yo estaba llevando un control con los medicamentos y después de 7, 8 años ella vuelve a estar embarazada y la preocupación realmente era que ese bebé fuera a venir sano y que también la salud de ella pues no era la ideal, ni la edad, nada para esto. Entonces había una gran preocupación y ese es un bebé que no es deseado. Pero también recordemos que esto del control de los medicamentos para poder tener la oportunidad de planear a la familia, pues no eran tan efectivos anteriormente. Sí. Entonces, que la mayor parte de nosotros no fuimos planeados. No. ¿Verdad? Entonces, todo esto, como tú bien decías, Carla, hace un momento, todo esto es nuevo, es como una revolución de emociones, una revolución de nuevos conceptos y de nuevas palabras que yo les aseguro que si a alguien le decimos, vamos a hablar de inteligencia emocional, pues van a decir, ¿qué será? ¿Qué ¿Qué es eso? será? Porque es inteligencia, yo sé que es inteligencia, Ajá. pero Es una nueva materia. sí, entonces, pues queremos decirles que existe este concepto de inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional es la capacidad que cualquier ser humano tenemos para gestionar, para actuar, para entender con prudencia a cualquier persona que esté en nuestro alrededor, para poder mejorar con ellos nuestras relaciones. ¿Sí? Es saber identificar el origen de mis comportamientos, es saber identificar, vuelvo a repetir, el origen de mis comportamientos y de una manera reflexiva y de una manera positiva, empezar a trabajar en ellos, como tú decías ahorita, para mejorar nuestros comportamientos, para mejorar mis relaciones con el mundo que me rodea. Sí, Así porque las Esa emociones es. se entrenan, ¿verdad? Se tienen que entrenar y muchas veces vamos a fallar, pero Sí. esa reflexión que comentas nos permite avanzar, ¿no? Es que si Saber tú no la detectas, no la puedes trabajar. Exactamente. Sí, así es. Y recordemos que hemos hablado en varias ocasiones que los comportamientos también se aprenden. Así es. Ujú. Y Sí. decimos, es que está bien, hasta en nuestra mente decimos, es que cómo no está bien si mi mamá hace lo mismo, Ujú. si mi mamá dice esto, Si mi hija hace los mismos gestos que yo, entonces dice, se parece tanto Sí. que hasta responden de la de misma la misma manera. manera, Sí. Pues cómo no, si son comportamientos aprendidos. Entonces, cuando identificamos este tipo de comportamientos que hemos aprendido, pues valiente trabajo tenemos para desaprender, Sí, ¿verdad? sí. Ese. Y es que hay una situación en el sentido de que antes no se le tomaba en cuenta las emociones, ¿No? pero los problemas que están viviendo hoy en día la humanidad parten de emociones que no fueron tratadas. en su Sí, momento. exactamente. Emociones que fueron tomando, en este caso una emoción dañina o que afectaba la persona, no fue tratada en su momento y entonces ahorita vemos problemas con la drogadicción, con cualquier... Las consecuencias. Ajá, las consecuencias. Todas las adicciones. Sí, así es, todas las adicciones. Entonces, la parte emocional tiene peso, ¿sí? Dentro del ser humano, porque es parte fundamental de cómo estamos constituidos. Entonces, no podemos dejarlo de lado ni decir, pues las emociones, ¿no? O sea, no, sino que tiene mucho peso. ¿Por qué? Porque si nosotros aprendemos a ser inteligentes emocionalmente, pues vamos a vivir mejor.
¿sí? La palabra lo dice, o sea, que renovemos nuestro pensamiento. Ahorita que Así hablabas es. de aprender, ¿no? O de desaprender cosas equivocadas. Desaprender lo ¿no? equivocado y aprender Ajá. lo que Lo es- correcto. Lo está correcto, exactamente. Entonces, dentro de eso, tenemos que aprender a no dejarnos controlar por las emociones. Ujú. Así es. Sí, Es tan importante esto y ciertamente ha habido una revolución de acuerdo a los tiempos que estamos viviendo. sí. Por ejemplo, ahorita en este momento en el que las familias han estado encerradas, en que los niños ya no han compartido con sus compañeros, en que la mamá pues ha tenido que salir a trabajar o hacer trabajo en casa, Sí. pero requiere de su propio espacio y de su tiempo. Papá igual, Sí. pero los hijos también. Así es. Entonces, no es menos importante el trabajo que desarrolla un hijo en casa que el del papá y que el de la mamá. Así Y es. tenemos muchísimo la tendencia a decir, bueno, tú vas a trabajar, mira, en esta mesita allá en aquella esquina. Y el niño puede decir, pero es que aquí ni me da bien la luz, no le hagas a ver cómo te las averiguas. y es el forzar a nuestros hijos a situaciones que quizás ellos ni siquiera entienden, ¿no? Entonces, la invitación hoy es la palabra evaluar, la palabra evaluarnos, la palabra tratar de identificarnos, de vernos, de escucharnos. ¿Qué es lo que decimos? ¿Qué mensaje estamos enviando? Ahora, nuestro mensaje verbal, lo que decimos, ¿es coherente con nuestro mensaje corporal o Así con es. nuestros gestos? ¿Acompañamos una palabra de cariño con una palmadita, con una tocadita a nuestro hijo? ¿O decimos un te quiero con una cara así seria, ¿no? Volteando para arriba. Pues el niño anda volteando, buscándote los ojos, ¿no? Sí. A ver, ¿a quién le está diciendo, no? Sí. Entonces, evaluar, reconocer nuestras emociones, pero también reconocer las emociones de los De los demás. demás. Así es, sí. La empatía. Empatía. ¿Qué está pasando en mis hijos? ¿Qué pasa el hombre? Yo invito muchísimo al hombre, esa cabeza del hogar, que voltee más y con más frecuencia a ver a su esposa, a preguntarle, a hablar con ella, a tratar de salir de dudas, de situaciones que a veces se vuelven rutina y damos por asentado que todo está bien. Yo les comentaba que algo que a mí me impactó muchísimo fue cuando en una pregunta, en una conferencia, les hacía yo a los matrimonios que estaban ahí, cuáles eran los problemas más frecuentes que tenían en el hogar. Ajá. Y me dijeron que no tenían problemas, nadie tenía problemas. Y entonces dije yo, y hasta se rieron, ¿no? Sí. Dije, pues entonces sí tenemos graves problemas, porque desde el momento que ni siquiera sabes, caramba, ¿no? Sí. Qué tremendo, ¿no? Así es. Y ahorita que mencionabas del varón, es cierto en el sentido de que a ellos no se les enseña este lado emocional, ¿sí? Entonces, por eso les cuesta más trabajo. Sí, sí. Ellos son criados o eran criados, ¿sí? En su mayoría en la cuestión racional, ¿sí? Sí. Tienes que ser el proveedor, y ya con eso ya hiciste todo, Y muy ¿no? funcional, ¿no? Sí, exactamente, No sí, más. sí. hasta Cero ahí. emociones. Sí. No, y eres hombre. No No, llorar. puedes llorar. No puedes llorar, exactamente. No, Sí, no. entonces, no, los varones también tienen emociones, ¿verdad? Y también tienen ese sentir o esas necesidades de que esas emociones sean suplidas, ¿sí? Dentro de, como padres, como esposos,
y Sí. así en todas sus áreas también. Ujú. ¿Y por qué no invitarlos después de esta evaluación de uno mismo? ¿Por qué no invitarlos para que tratemos de volcarnos en una educación en la que tomemos en cuenta las áreas de inteligencia emocional de cada uno de los miembros de la familia? Porque cada uno es diferente. Así es. No debemos de olvidarnos. Cada ser humano percibe de manera diferente lo que está sucediendo. Un evento que esté sucediendo en este momento, si son 5 miembros en la familia, cada uno de ellos lo percibe de Diferente diferente manera. forma. Las personas percibimos por nuestros canales de percepción, por lo que vemos, por lo que olemos, por lo que gustamos, por lo que escuchamos, por lo que tocamos. Pero cada uno lo percibe diferente. Así es, así es. Entonces, suponer que ya sabemos, yo conozco a mi hijo tan bien como la palma de mi mano, Ujú. no es cierto. Así es. Yo a veces cuando sucede algún evento inesperado, de verdad hasta me asusto de mi reacción. Sí. Digo yo, no debía haber reaccionado así. Debía haber reaccionado de otra forma más positiva. Pero ¿qué pasó? Me dejé llevar por la emoción Por la del emoción. momento. Así es. Y entonces, ¿cómo podemos asegurar que nuestros hijos sí tienen ese control? Ajá. No, ni nuestra esposa ni nuestro esposo, ¿verdad? Ujú. Ni los compañeros de trabajo tampoco. Sí, es cierto. De ahí vienen luego las sorpresas de decir, ¿cómo? No, mi hijo no, o mi hija no fue capaz o no es capaz. Imposible, Ajá, decimos, ¿sí? sí. Pero es que nunca hemos dado una respuesta adecuada a sus necesidades emocionales. Así Los es. seres humanos, por este mismo enfoque de percibir a través de nuestros sentidos y de ser diferentes, pues tenemos diferentes necesidades emocionales, Sí. ¿verdad? Entonces hay que prestar la atención y preguntar ¿por qué me dices esto? ¿O Ajá. por qué piensas que en esta situación es diferente o es bien? Yo, ahora que estaba buscando información, me acordé mucho de ti, Germán. Me acordé de ti. Ándale, Germán. Porque la semana pasada, Germán, de una manera sumamente amable, nos pidió que había habido un problema con Cofepris, algo así, ¿no? O no sé con quién, y que entonces necesitábamos traer nuestro cobertor para el micrófono, el uso obligado de cubreboca, y que todo iba a estar pues aseado, limpio, desinfectado. Nos dio una explicación. Y yo recuerdo que nosotros, al unísono, los que estábamos aquí, dimos una respuesta con una inteligencia emocional graduada y acorde. Y le dijimos, claro que sí, tienes razón, es que sí es importante cuidarnos. Qué bueno que van a ser más exigentes con esto. Entonces, esa es una buena respuesta basada en una inteligencia emocional madura. ¿Cuál hubiera sido lo otro? Ay, ¿pero por qué? Cuesta muy caro. Yo Yo no no, lo quiero tengo traer. dinero. ¿Quién me lo va ¿Para a qué pagar? tanto si ya traemos el cubrebocas? Ay, qué ¿no? molesto eres, Germán. Y ni limpias bien, ni limpias bien. O sea, eso es una respuesta negativa. Negativa, Ajá. así es. Sí, o sea, mi inteligencia emocional no me dio para más. Y es que cuando reaccionamos positivamente, estamos viendo más allá. Sí. Estamos viendo el beneficio de reaccionar positivamente. ¿sí? Así es. Entonces, ahí es donde ya entra, como dices, la madurez de la inteligencia emocional. ¿sí? Sí. Se ve más allá. ¿sí? No, aunque nos cause a lo mejor un poco más trabajo o algo, lo que sea, pero todo va a ser en un beneficio. Sí. Entonces, la inteligencia emocional
eso nos ayuda a captar. ¿Sí? Sí, yo recuerdo que nuestras madres quizá ni conocían esto, ¿no? Pero yo recuerdo que cuando iba a llegar papá de trabajo, Ajá. mamá decía, papá va a comer, por favor, que no haya ruido, que coma él tranquilamente, porque él viene cansado. Sí. Ya después vamos a platicar con él, ya que descanse, pero que él tome sus alimentos en paz y tranquilo. Dice, pues ella en ese momento estaba tomando en cuenta cómo vendría él después de todo un día de estar en el trabajo, ¿no? Entonces, Sí. ese es un ejemplo muy bonito. Ajá. No el que ahorita que llegue tu papá, me la vas a pagar, ¿verdad? Sí. Eso me recuerda a un versículo que viene en la Biblia, que es Proverbios 14, 29, 30. Dice, Sí. el que tarda en airarse es grande en entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. El Mira. corazón apacible es vida a la carne, mas la Ok. envidia es carcoma de los huesos. Y con este versículo nos quedamos y regresamos en un momento. No se vaya. Sigue en la frecuencia de Bless FM. Escuela para Padres. Regresamos. La radio que está invadiendo territorio chollero. Apenas nos estás conociendo. Nosotros ya te conocemos. Por eso nuestro concepto auditivo conecta contigo. Te acompaña porque está pensado en ti, en tus gustos. Porque conocemos a tu creador. Porque conocemos a tu creador. Y sabemos lo que necesitas. Somos Bless FM. Nuestra relación apenas inicia. Entre Pastores, temas de interés y edificación para tu vida. Todos los lunes a partir de las 6 de la tarde. Entre Pastores, un programa diferente. Te esperamos. Todos queremos vivir mejor, disfrutar cada instante de nuestra vida, sacar el mayor provecho de nuestro cuerpo, ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado, llevando una vida sana y equilibrada. Bless FM presenta Vida Saludable, un espacio donde los expertos te darán información y consejo para que tengas una vida saludable. Todos los jueves a las 11 de la mañana. Buena salud, buena vida. Vida Saludable. No te pierdas las buenas noticias que tiene Dios para ti en su programa Buenas Nuevas con Iglesia Cristiana El Cardonal, todos los jueves de 6 a 7 de la tarde, solo aquí por Radio Bless. A lo largo de nuestra vida hemos buscado paz de muchas maneras, en muchos lugares, de muchas formas. Algunas de estas cosas funcionan por momentos, algunas nos ayudan por momentos. Solo alguien puede traer a tu vida una paz que no tiene lógica, que no tiene sentido, una paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que viene del cielo. Paz Interior, un programa con temas que te ayudarán a encontrar en Dios la paz que necesitas para cada área de tu vida. Martes y jueves, 10 de la mañana, por Bless FM. Paz Interior. Si hay paz en tu interior, habrá luz en tu exterior. Imagina que un día ves al amor de tu vida. Sabes su nombre, dónde encontrarlo o dónde encontrarla. Sabes lo que hace, lo que dice. Sabes que tu vida sería perfecta a su lado. No puedes dejar de pensar en ella o en él. Cantas, escribes, piensas en esta persona todo el tiempo. Wow, no habías conocido a nadie como esta persona. Pero tenemos un problema. Esta persona no te conoce. Triste historia, ¿verdad? Lo mismo nos puede pasar con Dios. Podemos escuchar, leer, hablar, cantar, hacer infinidad de cosas. Porque los hijos reflejan lo que viven. Escuela para Padres. Continuamos. Hola, buenas noches. Estamos de regreso aquí en Escuela para Padres. Queremos mandar un saludo a Miguelo Rodríguez, que está conectado por Facebook, a Isa Virgen, un abrazo a nuestra compañera, y a María Conchita. Les damos muchas gracias por estar acompañándonos, y a todos los que están conectados por Facebook y por radio, les damos las gracias por escucharnos.
sabemos que ustedes se preocupan por sus hijos y quieren aprender cada día más cosas que nos pueden ayudar a formar hijos de bien, hijos de Dios, ¿verdad? Así es. Pues continuamos. ¿Por qué no nos vuelves a leer ese versículo tan bonito que... Ah, sí, me gustó mucho. Es Proverbios 14, 29, 30. Dice, el que tarda en airarse es grande en entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. El corazón apacible es vida a la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Y este versículo pues nos muestra que el tener nosotros un manejo adecuado de las emociones pues trae paz a nuestras vidas, ¿verdad? Y el no poder controlarlos nos trae una vida tortuosa, ¿verdad? Una vida difícil. Entonces, Proverbios 13:3 nos confirma donde nos dice que el que no frena sus emociones tendrá calamidad, pero el que las frena guardará también su alma. Sí. Qué bonito, Y ¿verdad? qué importante Sí. guardar nuestra alma, ¿verdad? En momentos difíciles, en momentos en los que no sabemos si el hablar, el actuar es el momento adecuado. En eso también estriba este control inteligente de nuestras emociones, porque también se va hacia saber cuál es el momento oportuno, ¿verdad? Siempre pues en la cuestión de pues nuestra enseñanza, hemos escuchado muchas veces que cada vez que tengamos una emoción, pensemos en qué haría Jesús, ¿verdad? Y Jesucristo es un ejemplo para nosotros de un control de emociones, de una inteligencia emocional altísimo, porque Él cuando fue a la cruz, Él sufrió calumnias y tortura y maltrato, y no habló nada. Sin hablar, Los se fue perdonó. humilde y con Los amor perdonó. hasta el último instante. Entonces Él es el mejor ejemplo de nosotros del manejo de las emociones, Sí, porque sí. eso le permitió a Él cumplir con el propósito que tenía, ¿verdad? Y eso mismo se puede trasladar hacia los padres de familia, ¿verdad? Así es. Vivificar, vivir, imitar ese ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, de qué manera tan importante los momentos más difíciles, en el momento que se estaba entregando por nosotros, precisamente por nosotros, Él estaba en un control total. Y como, perdón, como dice la palabra, ¿no? Él humanamente pues vivió todo el tipo de emoción, ¿sí? Así que, ¿quién mejor, no? Que Él para entendernos Sí. cuando estamos tristes, cuando estamos enojados, cuando estamos con angustia. O sea, Él conoce nuestro corazón, ¿no? Y nos puede ayudar cuando nosotros le decimos, aquí está esta emoción, ¿sí? Ayúdame a controlarme, Así ayúdame a salir adelante con esto, que esta emoción no daña a mis hijos, no me daña a mí mismo o a mí misma. Y Él nos va a ayudar, ¿sí? Y que sepa yo también pedir una disculpa, pedir Ajá. perdón. Así es. Tener esa capacidad para decir, ¿sabes qué? Me equivoqué. Ujú. Realmente no es esto lo que te quiero decir. Así es. Lo que está hablando es el miedo que tengo, hijo, Ajá. hija, de que algo te suceda. Así es. Pero no es realmente, yo no te quiero ofender. Yo no dudo de tu capacidad. Yo sé que tú la tienes, pero mi miedo, mi gran deseo de protegerte, pues me hacen a veces reaccionar, ¿verdad? Así es. Todo este tipo de educación con nuestros hijos seguramente traerá importantes beneficios en su crecimiento y en su propio desarrollo emocional. No Sí. debemos olvidar, cuando vemos a personas que reaccionan de cualquier forma, es como los médicos cuando preguntan acerca de los síntomas. Ajá. Nuestras reacciones son los síntomas, que de lo que hay en tu corazón, de lo que abunda en tu corazón, habla tu boca. Habla tu boca, exactamente. Pero también se generan pensamientos. Entonces es algo que
pues los invitamos a todos los que nos están escuchando, de veras a que hagamos esta evaluación de nuestro comportamiento y tratemos de educar, pero también tratemos de relacionarnos, ¿verdad? Así es. Poniéndonos siempre en los zapatos de las otras personas. De hecho, Gloria, hablando de un poco de eso que comentas, cuando nosotros no podemos controlar las emociones, esa emoción busca como una salida, ¿no? Ujú. Y muchas veces se representa en padecimientos, ¿sí? Sí. Y yo les quiero decir a los papás que a veces no nos damos cuenta de la manera en que le hablamos a nuestros hijos y desarrollamos emociones en ellos como el rencor, ¿verdad? En ellos. Y la frustración. Y las frustraciones en ellos. ¿Y qué les puede pasar a sus hijos si no se dan cuenta ustedes que hay esa emoción? Ujú. Se les genera ansiedad, Ujú. se les genera depresión, estrés y agresividad, ¿verdad? Ujú. Se pueden manifestar otras cuestiones físicas como las tensiones musculares, ¿no? De cuando sientes tú que el estrés o que tienes Sí. alguna emoción ahí. Y de nosotros también como molestia. padres, Así ¿verdad? es. Sí. Tensiones musculares, dolores estomacales, estreñimiento, Esos son los síntomas, fíjate, síntomas, que hablábamos. insomnio y dolores de cabeza, entre muchas enfermedades más. Ujú. Sí. Entonces es importante que ustedes se reflexionen y, como decías, Gloria, evaluarte en las emociones para ver de qué manera estamos a veces perjudicando a nuestros hijos, a veces con nuestra sobreprotección, como lo comentabas, Ujú. ¿no? Ujú. Y también eso que decíamos hace un rato, Lorena, Ujú. ¿realmente nuestros hijos saben expresar sus emociones? Ujú. ¿Los hemos enseñado a que las expresen? Y si las expresan, ¿somos capaces de comprenderlos? Así es. Yo les preguntaría a los padres que nos están escuchando, yo les preguntaría, ¿ustedes realmente saben si sus hijos saben expresar sus emociones? ¿Y ustedes las comprenden? Ujú. ¿Tienen un buen clima de comunicación y confianza? Así es. ¿Se apoyan? Ujú. De hecho, esa es una de las características también de una familia inteligente emocional o inteligente emocionalmente, ¿verdad? Que potencian el diálogo y hay un clima de confianza para expresar las emociones, ¿sí? Así que cuando nosotros, Perdón, es que iba a decir, qué importante que cuando tu hijo te está abriendo su corazón, no lo juzgues, Ajá. aunque no estés de acuerdo. Así es, sí. No lo juzgues, no lo critiques, no lo etiquetes. Así es. Espérate tantito. Sí, entonces Déjenlo también hablar, por eso hay que comprenderlos. Ajá, sí, y Mejor. evitar tildar o tachar negativamente, ¿no? Lo Mejor que está tratar de hablando. guiarlos, ¿verdad? Sí, Sí. sí, así es, porque entonces ellos empiezan a ocultar sus emociones, ¿sí? Como el enfado o la tristeza o muchas veces pues la depresión, o eso los lleva a la depresión, ¿no? Y a problemas mayores, ¿no? Entonces, las familias con inteligencia emocional no solamente van a reconocer el valor de las emociones, sino que también van a proveer un ambiente de confianza en el que cada miembro de la familia puede expresarse. Qué ¿sí? bonito, Me eso es siento, padrísimo. sí, me siento triste, me siento mal por esto, o así. Ujú. Y buscar en familia, pues el apoyo adecuado. Así es. Por más mínimo Ujú. que sea el comentario del hijo, del adolescente, Sí. no le mueva la cabeza como diciendo, ay, pero eso no es nada. Ajá, Pues será nada para usted, claro. pero para su hijo, para su niño, para su adolescente,
es muy importante. Claro, es como cuando al niño pequeño se le muere una mascota Así es. y que llora y todo. Ay, no exageren, fue el gato o Era fue el nomás perro. un perro. Ajá, entonces ahí ya está dañando su emoción en ese momento, la tristeza que él está sintiendo Sí. por haber perdido, pues, Y a su estás mascota. afectando otros valores, ¿verdad? No Claro. los respetas, Exacto, por ejemplo. así es. Y minas la expresión de amor, ¿no? En ellos también. Sí, así es, y su seguridad de expresar ese dolor, ¿no? Ujú, por la pérdida. Ujú. Sí, no, hay que reconocer, hay que recordar que sus pensamientos, las sensaciones, los lugares, hasta la hora en que se encuentran en algún espacio, actúa dentro de nosotros, de nuestros hijos, y generan emociones. Claro, claro. Incluso nosotros hemos tratado aquí un tema en programas anteriores acerca de la comunicación asertiva. Así. ¿Sí? Y eso también es parte o es otra característica de la educación Claro emocional. que sí, Ujú. claro que sí. Así es. Sí. No lo reprimamos. Ujú. No les diga, ya vas a llorar. Otra vez ya vas a llorar. No, pues si quiere llorar, que llore. Claro. No importa. Ujú. Respetemos las emociones de los demás. Ujú. De hecho, una forma de enseñar a los hijos a controlar la ira, porque sabemos, ¿no?, que llega una edad de Sí. 2, 3 años que empiezan a hacer sus berrinches donde quiera que estén y no respetan lugar, ¿verdad? Entonces, cuando ellos empiezan con su berrinche y ya si se sale de control, pues lo debe de dejar llorar, no estarle gritando ni estarle diciendo, sino que llore hasta que se calme solo o enseñarle a respirar. Ya ve que de repente, que se ahogan ellos mismos, ¿no? Por su Sí, llanto. sí. Y les tienes que decir, a ver, respira, respire. Y así lo vamos enseñando a controlar esa emoción dentro de su cuerpo. Porque ya vimos que cada emoción tiene una repercusión en la salud, Sí. ¿verdad? Así es. Entonces es Sí. importante enseñarles a controlar su ira desde pequeños. Sí, y no querer hacerles entender en ese momento que es lo que No está es- porque se bloquea. Ni el No por qué, es el ni momento. nada. Así es. Cuando el hijo o la otra persona Ajá. está irritada, está frustrada, triste, no es el momento de aclarar. Ajá. Hay que así es. esperar, hay que dejar que esas emociones tomen su curso Ujú. y en su momento retomarlo, ¿no? Así es. Para no mortificarlo, para no avergonzarlo, para tantas cosas, ¿no? Así es. ¿Y qué prácticas podemos hacer en casa Ujú. para provocar una mejor, un crecimiento de inteligencia emocional? ¿Qué les pudiéramos sugerir? Pues eso, que les enseñe a controlar la ira y que les enseñemos nosotros a reconocer las emociones. Cuando ellos están pequeños, a la edad de 2 años, ellos ya pueden aprender. Nosotros, no sé si han visto ustedes unos pulpitos de peluche, Ah, sí. que los volteas, uno sonríe Que y el ahorita otro. andan muy de moda, Sí, ¿no? Ujú. Entonces tenemos que enseñarles a decir, esto es alegre y esto es enojado. Sí, desde ese momento les estamos enseñando a que ellos reconozcan las emociones por su nombre y ya les es más fácil a ellos identificarlos cuando tienen una emoción, a cómo van creciendo. Es muy importante generar espacios de convivencia sana en la familia, Sí. como juegos, Así es. juegos de mesa, actividades juntos, también provocar que hablen a partir de contar cuentos, por ejemplo. Yo te voy a decir un nombre o el nombre de un animal y tú cuéntame un cuento de ese animal y tú lo vas a continuar y así, ¿no? Esas son actividades que fomentan que los niños adquieran seguridad y puedan hablar de temas diferentes y les proporcionará también la seguridad para hablar de ellos mismos, ¿no? Y otra cuestión también es, por ejemplo, para desarrollar la empatía en ellos. Es muy importante que los hagamos reflexionar con preguntas como, ¿por qué crees que tu hermana está llorando?
o por qué crees que tu papá está molesto, o por qué tu abuelo está triste. Entonces, para que ellos vayan identificando las emociones, también es muy importante. Que hablen, ¿verdad? Que hablen. Estimularles para que hablen. Ellos hablen. Y es que practicar la comunicación y la honestidad es parte de la inteligencia emocional, ¿sí? Así. Pero como dice aquí, ¿no? Practicar. ¿sí? O sea, es algo, porque no en todas las familias se da. Entonces, volvemos al punto, ¿no? Desaprender lo que no está correcto y aprender a comunicarnos y a ser honestos también. ¿sí? Una persona me habló por teléfono y me decía, oiga maestra, me decía, es que la verdad, ustedes lo dicen y pareciera tan sencillo. Sí. Dice, o sea, ustedes nada más hablan Ajá. y dicen sugerencias que parecieran muy sencillas, pero mi ambiente, mi hogar, mi familia, no se puede hacer eso. Ajá. Entonces, no se puede porque precisamente esos son hogares donde se trabaja una inteligencia emocional destructiva, donde hay un miembro de la familia que lleva la palabra y se hace única y exclusivamente lo que él dice. Puede ser el papá o puede ser la mamá. Y cuando eso sucede, que papá y mamá no están en un acuerdo, hay una distorsión total en la educación, pues por supuesto, ¿no? Claro. En la educación de los valores, en el respeto de los valores, Así es. pero también hay una falta tremenda de positivismo, de asertividad, de empatía, de escucharnos. Y no es porque vayas a hacer lo que el niño dice. Claro que no. No se trata de eso. Se trata de que si son 3 miembros en la familia, los 3 pueden hablar y opinar. Así es. Si no, ¿cómo queremos hijos seguros de ellos mismos? ¿Cómo queremos hijos que puedan tomar decisiones? ¿Cómo queremos hijos que sepan decidir qué comer, qué vestir, cómo realizar, qué actividad seleccionar? Si hay una represión tremenda y dominante dentro del hogar. Sí, porque el día de mañana pues no van a saber tomar decisiones o van a esperar que otros las tomen por ellos. Así es. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nunca lo aprendieron. ¿Sí? O nunca también les dieron la confianza de expresar lo que pensaban, ¿no? Sí. Entonces, definitivamente, en un hogar se debe de respetar a la opinión de los pequeños, siempre obviamente tomando en cuenta que quienes van a guiar las decisiones finales y todo, pues son los padres, ¿no? Pero pues también volvemos al punto, tenemos que, como padres, tenemos que hacerlo pues de la mejor manera posible, ¿no? Sí. Los No, cambios, y los cambios son posibles cuando decidimos hacerlos, ¿sí? Porque si mientras, si nada más estamos soñando con ellos, ay, me gustaría que mi familia fuera así o que mis hijos fueran así, pero no hacemos nada como padres. Hay que dar el paso. Hay que dar el paso, Tenemos que exactamente. cambiar nosotros primero, ¿no? Como padres. Sí, así es. Entonces, la propuesta de esta noche es, primero que nada, que nos evaluemos, ¿no? Una autoevaluación de cómo es nuestro comportamiento, nuestra inteligencia emocional, cómo está. Los invitamos para que busquen también más información en la palabra. En nuestra Biblia pueden encontrar muchísima información. Si no lo quiere buscar en la Biblia directamente, agarre su computadora, su teléfono y ahí póngale. ¿Qué dice la palabra acerca de esto? ¿Qué dice la palabra acerca de la inteligencia emocional o de las emociones? O pídale que le dé algunos ejemplos para que se pueda identificar. Y después de eso, de la evaluación, pues empezar a educarnos nosotros mismos, desaprender lo aprendido y volver a aprender nuevas formas para poder tener
una asertividad dentro de la educación con nuestra familia, con nuestros hijos. Y pues lo último sería ponerlo en práctica, ¿verdad, muchachos? Así, sí. Sin miedo. Ajá. Así es. No permitamos que nuestras emociones nos manejen, ¿verdad? No. No. Y ni lo dejemos para mañana. Así es, así Esto es para hoy. Así es. Hoy empezamos a escucharnos, a vernos, a qué es lo que estamos reflejando. ¿Quiénes somos como padres para nuestros hijos? ¿Por qué no confían o sí confían? ¿Qué es lo que usted quiere que su hijo pueda obtener de su ejemplo? Hay que estar bien centrados en eso, ¿verdad? Así es. Cuídate a usted mismo para que de esa forma pueda cuidar a los demás, Así es. a sus hijos, para que pueda darles esta gran educación, este gran ejemplo. Entonces los invitamos para que ustedes pues se acerquen a su familia, para que ustedes se acerquen a su esposa, a su esposo y hablen acerca de este tema. Y los esperamos con estas preguntas la próxima semana para que podamos seguir hablando de otro tema muy inteligente, ¿verdad, Carla? Así es. Con esa inteligencia emocional que tú tienes, Carla, y tú, Lorena, seguramente nos traerán un tema excelente. Pues, les agradecemos a todos los que nos están escuchando y los invitamos para el próximo miércoles en punto de las 8 de la noche. Somos Escuela para Padres de Centro Familiar Cristiano. Muy buenas noches y gracias. Gracias, Hasta luego. Germán. Gracias. Hasta luego. Adiós. Un padre de éxito no es aquel que no comete errores, es aquel que los acepta y trabaja para corregirlos todos los días. Con trabajo, disciplina y amor, el ambiente de casa será mucho mejor. Gracias por escuchar Escuela para Padres. Te esperamos en la próxima emisión. Mientras tanto, sigue en sintonía de Bless FM, Escuela para Padres.